Buenas noches, bienvenidas Guadalupe y Lina, bienvenidos todos ustedes a la sala Jorge Luis Borges. No podíamos hacer esta actividad en una sala que no se llamara Jorge Luis Borges, que es un diálogo en torno a la sangre en el ojo. Las escritoras Guadalupe Nettel y Lina Meruane se van a reunir por primera vez para hablar de una de sus obsesiones literarias más persistentes: la escritura del ojo, de la visión como expresión de poder, de la representación de la ceguera en la literatura universal y de la ceguera como experiencia propia, temas que ambas autoras han abordado en sus libros. Guadalupe se referirá a sus novelas El huésped y El cuerpo en que nací, ambas publicadas por Anagrama, mientras que Lina Meruane abordará su novela Sangre en el ojo y su más reciente ensayo, Zona Ciega. Aunque las que están aquí seguramente son lectoras y lectores de las obras de Lina y de Guadalupe, voy a permitirme hacer un breve recuento, brevísimo, de los currículums. Lina Meruane es chilena, nació en 1970. Su obra de ficción incluye los relatos reunidos en 2 libros, Las infantas y avidez, y 5 novelas: Póstuma, Cercada, Fruta prohibida, Sangre en el ojo y Sistema nervioso. Entre sus libros de no ficción se encuentran los ensayos Viajes virales y Zona ciega, así como el ensayo personal Volverse Palestina, el ensayo lírico Palestina, por ejemplo, y la diatriba Contra los hijos. Ha recibido los premios Cálamo en 2016, Sor Juana Inés de la Cruz en 2012, Anna Seegers de 2011 y las becas de escritura de la Fundación Guggenheim, la NEA, la DAD y Casa 100 años de soledad en 2021, entre otros. Actualmente enseña cultura latinoamericana y escritura creativa en la sede madrileña de la Universidad de Nueva York. En su caso, Guadalupe Nettel es escritora mexicana y doctora en Ciencias del Lenguaje por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Ha publicado 3 libros de cuentos: Le Jour Fusil, Pétalos y otras historias incómodas, El matrimonio de los peces rojos, un ensayo largo sobre la obra de Octavio Paz y 4 novelas: El huésped, El cuerpo en que nací, Después del invierno y recientemente La hija única, editadas todas ellas por Anagrama. Su obra ha sido traducida a 18 idiomas y ha obtenido varios premios y reconocimientos como el Premio Ralde de Novela y el Anna Seegers, entre otras. Actualmente dirige la revista de la Universidad de México. Lina, Guadalupe, Lina, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por este diálogo y sin duda espléndido al que asistiremos esta noche. Tienen la palabra. Yo no sé si eso... sí funciona, se escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, primero parto por decir muchas gracias, Ana María. La verdad es que nos hicieron un huequito en esta sala, aprovechando que Guadalupe está de gira por su libro, bueno, por su obra, ya hay que decir. Así que estoy muy contenta y además muy contenta de tener esta conversación que creo que ya teníamos que tener las dos en algún momento. Entiendo que vas a partir hablando tú, así que por eso preferí partir agradeciendo yo y te dejo la palabra porque entiendo que vas a leer un fragmento de tu trabajo y hablar un poco también, bueno, de lo que acordamos. Bueno, estoy muy emocionada de estar aquí en Madrid y como decía Lina, de hablar acerca de este tema que nos obsesiona a las dos. Acordamos las dos, no sé, de empezar a hablar de nuestras condiciones de vida y nuestro vínculo con la ceguera para que se puedan explicar con nuestra biografía por qué nos interesa el tema y por qué queremos abordarlo. Lina acaba de publicar este ensayo maravilloso que se llama Zona ciega y que leí
y me atrapó y me perturbó y todo lo que hace la buena literatura con uno, que lo zarandea uno y lo vuelve rollo y después lo deja en otro lugar completamente de donde empezó a leer. Y para mí es un privilegio poder hablar con ella y con otra escritora que tiene no somos las únicas, lo vamos a hablar ahora, pero que ha tenido esta condición particular que es la falta de visión, la ceguera temporal y el miedo a quedarse ciego un día y poder dejar de leer, dejar de ver, dejar de trabajar, ¿no? En mi caso, yo nací con una mancha en un ojo cuando nací. Los médicos pensaban que me iba a morir porque tenía un tumor en el cerebro y que esa mancha era una especie como de signo de ese cáncer que ellos temían en una recién nacida, ¿no? Y fueron circunstancias, pues, como se imaginarán, muy duras para mis padres, que además tenían 20 y pocos años y acababan de dar a luz a su primera hija. Y durante más de 24 horas estuvieron haciéndome estudios y no sabían qué era lo que tenía yo. Resultó que era como algo que se llama leucoma, que es una mancha en la córnea, y que eso dio lugar muy rápido a una catarata. No estoy segura si la catarata ya venía en el momento del nacimiento o si se produjo inmediatamente después. Me operaron al año de nacida, me hicieron una incisión en el iris y el hecho de haber nacido así determinó toda mi vida, toda mi infancia y el resto de mi vida, ¿no? Porque no veía con este ojo, pero para mis padres era una especie de reto gigantesco que les habían puesto enfrente, lograr que yo pudiera ver un día. Entonces, tampoco es que este ojo, el izquierdo, vea maravillosamente, pero me lo cubrían durante la infancia para que el otro se desarrollara al máximo y pudiera un día ver, ¿no? Entonces, toda mi infancia estuvo, pues, como centrada en el tema de corregir el defecto de nacimiento con el que había llegado y ganarle al destino que quería que yo no viera. Entonces, si me veían con un lápiz en la mano, me dicen, quítate eso, o sea, te puedes picar el ojo que sí ve, ¿no? No te subas a los árboles, no hagas esto, no hagas lo otro, porque tenían miedo de que perdiera el ojo que sí veía. Entonces quiero leer, antes de que Lina explique cómo fue eso. También, bueno, mi nombre cambió, muchas cosas cambiaron respecto a o sea, mi destino fue como realmente tomado, o sea, cambiado, modificado por este acontecimiento. Y habíamos acordado en leer un pedacito de cada uno de los libros autobiográficos, que son novelas los dos, en donde hablamos de esta condición. Voy a leer las primeras páginas de este libro que se llama El cuerpo en que nací y que habla de la vista y de muchas otras cosas referentes a el cuerpo en que nací. Nací con un lunar blanco, o lo que otros llaman una mancha de nacimiento, sobre la córnea de mi ojo derecho. No habría tenido ninguna relevancia de no haber sido porque la mácula en cuestión estaba en pleno centro del iris, es decir, justo sobre la pupila, por la que debe entrar la luz hasta el fondo del cerebro. En esa época no se practicaban aún los trasplantes de córnea en niños recién nacidos. El lunar estaba condenado a permanecer ahí durante varios años. La obstrucción de la pupila favoreció el desarrollo paulatino de una catarata, de la misma manera en que un túnel sin ventilación se va llenando de moho.
El único consuelo que los médicos pudieron dar a mis padres en aquel momento fue la espera. Seguramente cuando su hija terminara de crecer, la medicina habría avanzado lo suficiente para ofrecer la solución que entonces les faltaba. Mientras tanto, les aconsejaron someterme a una serie de ejercicios fastidiosos para que desarrollara en la medida de lo posible el ojo deficiente. Esto se hacía con movimientos oculares semejantes a los que propone Aldous Huxley en El arte de ver, pero también, y es lo que más recuerdo, por medio de un parche que me tapaba el ojo izquierdo durante la mitad del día. Se trataba de un pedazo de tela con las orillas adhesivas semejantes a las de una calcomanía. El parche era color carne y ocultaba desde la parte superior del párpado hasta el principio del pómulo. A primera vista daba la impresión de que en lugar de glóbulo ocular solo tenía una superficie lisa. Llevarlo me causaba una sensación opresiva y de injusticia. Era difícil aceptar que me lo pusieran cada mañana y que no había escondite o llanto que pudiera liberarme de aquel suplicio. Creo que no hubo un solo día en que no me resistiera. Habría sido tan fácil esperar a que me dejaran en la puerta de la escuela para quitármelo de un tirón con el mismo gesto despreocupado con el que solía arrancarme las costras de las rodillas. Sin embargo, por una razón que aún no logro comprender, nunca intenté despegarlo. Con ese parche yo debía ir a la escuela, reconocer a mi maestra y las formas de mis útiles escolares, volver a casa, comer y jugar durante una parte de la tarde. Alrededor de las 5 alguien se acercaba a mí para avisarme que era hora de desprenderlo, y con esas palabras me devolvía al mundo de la claridad y de las formas nítidas. Los objetos y la gente con los que me había relacionado hasta ese momento aparecían de una manera distinta. Podía ver a distancia y deslumbrarme con la copa de los árboles y su infinidad de hojas, el contorno de las nubes en el cielo, los matices de las flores, el trazado tan preciso de mis huellas digitales. Mi vida se dividía así entre 2 clases de universo, el matinal constituido sobre todo por sonidos y estímulos olfativos, pero también por colores nebulosos, y el vespertino, siempre liberador y a la vez de una precisión apabullante. Entonces, eso es un poco la historia. Después hubo muchas otras cosas que iremos tal vez contando, tal vez no, pero me gustaría que Lina ahora nos contara un poco cómo fue la suya. Sí, yo en realidad querría partir diciendo que yo conocí, por así decir, a Guadalupe Nettel a través de su literatura. Yo también he tenido esta obsesión con la visión, con la ceguera, pero recuerdo y he leído muchos libros que tratan sobre este tema, y a Guadalupe la conocí en una librería en Ciudad de México, en el que por casualidad agarré un libro de anagrama que se llamaba El huésped. No, eso no daba ninguna pista, digamos, sobre el tema de la ceguera, aunque en realidad tiene todo que ver con la ceguera. Y por supuesto leí la contratapa y entendí que era un libro que trataba sobre este tema. Es un libro muy particular, lo leí en Ciudad de México. Se habla sobre una mafia de ciegos mexicanos, ¿no? Y lo interesantísimo era que se habla de cómo esta mafia son la mafia de los vendedores del metro. Entonces era muy extraño ir en el metro leyendo este libro y levantar la cara y encontrarme con los personajes del libro, ¿no? Era una cosa extrañísima. Entonces a mí me impactó mucho. Por supuesto, luego leí toda la obra de Guadalupe. Así que cuando salió este libro también me encantó que por fin tocara el tema de manera un poco más cercana. Yo me demoré casi 10 años en escribir una novela que se llama Sangre en el ojo, una novela que trata o que empieza, por así decir, bueno, no por así decir, así es, con un episodio autobiográfico que fue el de quedarme ciega a los 30 años. Yo había tenido la advertencia desde la infancia porque tengo una enfermedad crónica degenerativa, y entonces me habían dicho que me podía quedar ciega, me habían hecho todo tipo de advertencias, o sea que también había crecido un poco con este signo de algo que me podía pasar
y que de hecho me empezó a pasar a los 30 años y que en efecto ocurrió, me tuvieron que operar, etc. Yo estuve 10 años pensando cómo iba a escribir un libro sobre esto y tengo muchos intentos de ese libro que nunca llegaron a ningún lado hasta que finalmente encontré el tono y cómo empezar a escribirlo. Y de hecho comienzo, no les estoy contando ningún spoiler porque en realidad el libro comienza con la escena de perder la vista por un sangramiento en ambos ojos y luego la novela explora muchos otros temas. Yo había de hecho pensado escribir una memoria porque me interesaba contar ese episodio con mucho detalle, pero a 10 años del evento que había ocurrido me di cuenta de que yo ya había pensado, contado, hablado, terapiado ese evento que había sido muy traumático en ese momento. Y entonces ya no me interesaba contar la historia como era y entonces la historia empezó a devenir una novela. No les voy a poder leer el principio de la novela porque, bueno, yo me acabo de venir a vivir a Madrid y ya con la maleta del año no me cupieron libros, entonces solo tengo Zona Ciega, que es un ensayo que en realidad retoma algunas de las cosas que yo hubiera contado en la novela si no hubiera sido novela, si hubiera sido memoria. Pero al ser ficción se quedó mucho material de mi lectura, de mis muchos apuntes sobre este tema, de muchas reflexiones que yo fui haciendo no solamente durante la escritura de esa novela, sino que los 10 años precedentes y probablemente mucho más tiempo. Entonces lo que les voy a leer en realidad es el inicio del ensayo más largo, son 3 ensayos los de Zona Ciega, en los que hablo un poco, me inscribo en cierta medida en una estirpe de ceguera, porque un poco también de lo que vamos a hablar es el hecho de que ha habido tantos escritores con problemas a los ojos. Digo, más allá de que mucha gente sufre de los ojos, yo nunca me había hecho cargo de la cantidad de gente que sufre de problemas a la vista, pero cuando publiqué mi libro, en todas las presentaciones aparecían 10 personas a contarme sus diversos problemas oculares, con lo cual me di cuenta que en realidad era un tema mucho más extendido del que una puede saber, ¿no? Pero bueno, este libro de ensayos son 3 ensayos. El segundo en realidad es el primero que escribí o el primero que fui escribiendo y en el que yo misma me inscribo, como dije, en una línea de escritores ciegos o casi ciegos, una línea de la que habla muchísimo Borges, ¿no? Cuando habla sobre su ceguera, que es solo en un texto, en un ensayo, y en el que por supuesto no existe ninguna mujer. Entonces a mí me interesó también pensar cómo entrábamos las mujeres en esa tradición de la escritura, del casi no ver o del casi ver, en el que por supuesto también está Guadalupe, está citada también en este ensayo, pero les voy a leer solamente las primeras 2 páginas. Se llama Ojos prestados. Breve recuento de una ceguera. Sangre en el ojo es la historia de un derrame ocular, es la novela de una ceguera anunciada. A partir de ese evento único, pero acaso repetible, la escritura urde una interrogante. ¿Podría la ausencia de un sentido restarle validez moral, corporal, escritural a una narradora que firma sus libros o los firmaba antes de la ceguera con el nombre de Lina Meruane? ¿Podría su invidencia, contrariando las expectativas, conferirle alguna ventaja sobre los videntes? La novela examina cómo esta experiencia la va transformando a ella, la ciega nueva, y a los demás protagonistas, el novio recién estrenado y la madre, ya vieja. Pone el ojo, la novela, en su médico tratante y en la visión ética pero limítrofe de la medicina, y en los puntos de vista de los múltiples personajes secundarios. La pérdida surge como un agujero negro alrededor del cual todos los comportamientos se modifican y a veces colapsan, porque la ceguera, pienso o pensé mientras escribía esa novela, pone en vilo las conductas refrendadas por el hábito de la repetición que confieren seguridad a la tarea de cada uno. Las cosas ciertamente fueron distintas para todos los personajes en el tiempo del antes. En la premura de la hora, sin embargo, cada uno se enfrenta a las preguntas activadas por la pérdida. Lucina,
así se llama la ciega repentina, debe resolver cómo habitar entre videntes una escena que ya no es visible, cómo evitar convertirse en víctima de su situación, cómo invertir la circunstancia a su favor y a favor asimismo de una escritura que dé cuenta de ese momento suyo. Pero poner sobre la página lo no visto no puede ser sino un ejercicio asistido por los trucos reconstructivos de la memoria y por la proclamada pero impugnable verdad visual aportada por los demás. Habrá que valerse de ojos prestados, ojos que imponen su particular perspectiva sobre lo que ocurre. La novela se organiza en torno a ese dilema, el sometimiento de la invidente en el acto mismo de percibir y a aprender el mundo que le refieren los demás, la manipulable mediación de la mirada ajena, la disputada autoría sobre una realidad compartida. El relato desde la ceguera va a requerir de una asistencia ocular, pero entonces estas preguntas: ¿dónde termina la mirada del otro y comienza la propia? ¿Dónde acaba el cuerpo del novio vidente y comienza el de su ciega? Punto de mira. Esas preguntas ocupaban la ficción, pero yo no perdía de vista que Sangre en el ojo era una novela atada al acontecimiento de mi propia ceguera. Bueno, lo dejo hasta ahí. Es bastante largo el ensayo por lo demás, y precisamente quería partir preguntándole a Guadalupe esta relación que, bueno, que también tenemos las dos, entre la ficción y la no ficción, entre la novela y el ensayo. Y quería pensar un poco cómo las dos hemos ido construyendo, pero en este punto quiero referirme a la obra de Guadalupe, trabajar, digamos, un problema tan central en nuestras biografías, ¿no? Un temor tan grande que nos habita, ¿no? Y cómo trabajarlo desde la ficción y cómo también, o por qué también necesitar contarlo en la no ficción y en el ensayo, porque yo sé, Guadalupe, que tú, al igual que yo, has escrito, de hecho antes que yo, has escrito un ensayo sobre el tema de la ceguera y la literatura. Bueno, lo que he hecho también a lo largo de mi vida es ir recopilando notas, recopilando autores que para mí son como preciosos y que voy acumulando y coleccionando, que se han referido a la ceguera, a la mirada, a la falta de luz, no solamente escritores, también artistas que han tenido que enfrentarse a ese problema un poco como guías, ¿no? Como para el futuro, para las eventualidades, y porque uno con los escritores que atesora los tiene de alguna manera como precursores de la vida, ¿no? O sea, los libros que más nos interpelan son los libros con los que nos relacionamos afectivamente. Entonces, sí, muy pronto, desde que era adolescente y leía, fui escribiendo notitas acerca de en los márgenes de los libros o en la computadora, acerca de esta especie de genealogía de escritores ciegos y también antiguos. Y lo que quisiera ahora es leer un fragmento de ese ensayo al que está haciendo referencia Lina, que es un ensayo que publiqué por primera vez en una revista llamada La Tempestad, que tenían Luigi Amara y Aurelio Asiain en México, una revista maravillosa. No, La Tempestad no, se llamaba Paréntesis, lo confundo con otra revista que después tuvieron. Paréntesis, que es como precursora. Cuando termina Vuelta, se crean dos revistas, una más enfocada hacia lo poético y Letras Libres, que probablemente conozcan. Pues Paréntesis era una maravilla. Y ahí se publicó por primera vez en el 2002 una versión anterior de este texto, y después lo leí en Chile, en la cátedra
Bolaño, a la que me invitaron a hablar en la Universidad Diego Portales, y lo publicó la revista de la universidad. Ese texto lo he ido trabajando y un día se convertirá en libro, quiero creer, aunque ya han entrado otro tipo de cuestiones. Y bueno, voy a leer un fragmento de él. Parecen muchas páginas, pero en realidad están impresa con letra grande que, como sabrán todos los que padecen de la vista, es lo más cómodo que hay. Escribir con luz se llama. Existe un vínculo misterioso entre la literatura y la ceguera. Los escritores ciegos, a diferencia de los tuberculosos o los poliomelíticos, no están sometidos a la actualidad de las epidemias. Si nos remitimos a los ejemplos más célebres de la antigüedad, a las figuras de Homero, Tiresias, el Audífidus que menciona Cicerón en sus Tusculanas, Diódoto el estoico o Dídimo de Alejandría, venerado primero por sus conocimientos y satanizado después por defender la transmigración de las almas, intuyo que la fascinación que muchas veces suscitan los escritores o los personajes ciegos se debe a que, al menos en el mito, están excluidos del mundo de las apariencias, menos expuestos a las distracciones superfluas y por lo tanto tienen más tiempo para la contemplación interior. Pero la ceguera en la literatura posee también un aspecto correctivo y constituye la punición infligida a los actos más horrendos. Es la condena que escogió Edipo, atormentado por su doble crimen de incesto y parricidio, antes de recorrer como un apestado los caminos de la antigua Grecia. La mendicidad a la que muchas veces se veía orillado hizo del ciego un ser en constante exilio. Para subsistir durante la errancia necesitaba un acompañante que le sirviera de guía. Es la historia de Lazarillo de Tormes, una de las primeras novelas españolas, que en Francia como en Italia inspiró gran cantidad de relatos. El ciego y su guía constituye todo un género literario en el siglo XVI, como lo hará más tarde la novela pastoril. La relación simbiótica entre el minusválido y su sirviente da origen a una infinidad de equívocos y peripecias. Al notar que su acompañante aprovecha la menor oportunidad para estafarlo, también él, con mucha astucia y aprovechando sus recursos, arguye la manera de vengarse. Como el personaje de esa novela, el ciego fue durante siglos un hombre de la ruta, un peregrino. Su exilio se debe muchas veces a la necesidad de escapar al encierro inminente. En Los ciegos, inspirada por un cuadro de Bruegel, el dramaturgo belga Maurice Maeterlinck refiere la huida de dos invidentes que se fugan del asilo acompañados de un viejo cura. Los personajes de esa obra de teatro eran símbolo de una humanidad ignorante que ponía su destino en manos de la Iglesia. La obra fue un fracaso en escena. Al parecer, el público no soportó tanto simbolismo y tan poca acción. A ver, voy a saltar un poquitito. Bueno, Los ciegos de Beckett encarnan perfectamente la neurosis y la desesperación del minusválido, recluido y aislado del mundo. Sujeto a un sirviente del que depende por completo y al que no puede dejar de aborrecer, Ham odia a su siervo porque, a diferencia de él, puede ver cada mañana la luz de la tierra desde el apartado lugar donde se encuentran, y también porque tiene la posibilidad de abandonarlo. Uno de los más grandes clichés es el que presenta al ciego dotado de poderes sobrenaturales o con un sexto sentido ilimitado. Dios compensa su tragedia con una sabiduría y una sensibilidad excepcionales. Según el psicólogo francés Pierre Villet, autor de Le Monde des Aveugles, en el Islam, el ciego se cuenta entre los favoritos de Alá. La tradición occidental quiso que Homero, padre de la épica grecorromana, careciera del sentido de la vista, y así es como nos lo hemos representado siempre, a pesar de las innumerables descripciones de paisajes, rostros, ciudades que hay en su obra. En realidad, todos los datos biográficos atribuidos al autor están tomados de su obra.
La ceguera de Homero se debe únicamente a la descripción del poeta de Modocos en la Odisea. Sorprende que con tan pocos datos se le haya representado siempre de esta manera. El hecho se debe quizás a que en la poesía, según asegura Borges, prima la música antes que el sentido visual. La supuesta clarividencia que se atribuye a los ciegos los desampara a la hora del combate amoroso. Risa en la oscuridad, la novela de Nabokov, se regodea en la patética historia de Albinus, quien abandona a su esposa por una mujer más joven al tiempo que su vista declina. Su nueva amante lo desprecia y explora con él todas las posibilidades de la humillación. Fascinante y terrible como suele ser la obra de Nabokov, este libro reúne todos los estereotipos: el mito del amor ciego, la ceguera como castigo al adulterio y el estado de aislamiento. No ocurre lo mismo con la mujer invidente, dotada en general de una pureza perturbadora. La ceguera preserva la inocencia de estos personajes, confiriéndoles además una sensualidad insospechada. Así les representa Jean Giono en El canto del mundo, donde la joven Clara le abre a su amante las puertas de un erotismo nuevo y desenfrenado del que éste ya no podrá prescindir. Una novela ejemplar sobre el tema es La luz que se extingue, de Rudyard Kipling, en la que el joven pintor Dick Heddar pierde la vista justo en el momento en que se dispone a crear su obra maestra. Esto ocurre paulatinamente a medida que avanza su mal correspondido amor por una joven ambiciosa y sin talento. Kipling se solaza en la agonía de este complejo personaje. Poco a poco su angustia se va convirtiendo en la verdadera protagonista de la historia, hasta que en la vida de Heddar no se perfila ya ningún horizonte, además del suicidio. Basta echar un vistazo a los libros de psicología sobre invidentes o a los testimonios de terapeutas que han trabajado con ellos para comprender que entre el ciego común y su estereotipo no hay muchas coincidencias. Toda esta literatura ha sido escrita por videntes que ponen de manifiesto sus fantasías y en particular su temor a lo desconocido. Recordemos el informe sobre ciegos de Ernesto Sábato, donde estos viven en los subterráneos y conforman legiones maléficas, asesinas, como si se tratara de otra estirpe humana. H.G. Wells describe de manera inversa el miedo a ser convertido cuando el protagonista de El país de los ciegos le diagnostican una enfermedad terrible, la vista. El único remedio que encuentran los médicos de esa nación es extirparle los ojos, esos órganos inútiles. Pocos son los casos de escritores invidentes que hablan de la ceguera en su propia obra, pero cuando lo hacen, sus preocupaciones conciernen menos a los estereotipos del ciego que a los problemas concretos a los que se enfrentan en la vida diaria. Milton, por ejemplo, aseguró que había sacrificado su vista redactando folletos en favor de la libertad. Mientras escribía este texto, encontré el rastro de dos singulares escritoras francesas que me gustaría mencionar. La primera es Berthe Galeron de Calonne, nacida en París en 1859, quien perdió la vista a los 6 años de edad y el oído cerca de los 30. Sin embargo, le fue posible estudiar filosofía gracias a novedosos métodos de enseñanza adaptados y combinados con el braille. Su poemario, publicado por primera vez en 1890 y aumentado en cada edición, obtiene el reconocimiento de la Academia Francesa. Mallarmé, asombrado por el trabajo y la lucha de esta mujer incapaz de oír y de ver, la nombra la grande voyante, la gran vidente. Cito uno de sus textos llamado Mis reflejos. ¿Por qué negarme la necesidad de imágenes? Puesto que mis ojos vieron, todo puedo concebir. Mi mente ha conservado el hábito de ver. En el alma tengo reflejos, no vanos espejismos. Mi lejano recuerdo, mágico espejo, donde aún veo rostros queridos sonreír, es atravesado a veces por bruscos paisajes que me alumbran como a la salida de un túnel negro. Sería volverme completamente ciega, renunciar a las palabras que hablan de la luz. La segunda se llama Angèle Vanier.
esta escritora que perdió la vista a los 22 años describía la ceguera como una zambullida en el distanciamiento. Según ella, la poesía era un intento de permanecer en el mundo de los otros, el mundo de las formas y colores que describen las palabras. Tras el reconocimiento de sus primeros poemas, comenzó a frecuentar los círculos surrealistas. Paul Éluard escribió el prólogo de su primer poemario, El árbol de fuego. Su obra está llena de imágenes fantásticas y coloridas. A propósito, uno de los temas que a menudo comparten los escritores invidentes es el del color. Borges, por ejemplo, habla de la nostalgia que siente por el color rojo y de la fidelidad del amarillo en su memoria. El mundo del ciego no es la noche que la gente supone. En esa conferencia que tiene por título La ceguera, el escritor argentino se refiere con afecto a los objetos que aún puede ver, que puede distinguir, y enumera los temas que han cautivado su interés desde que perdió la vista. No hay poema más sobrecogedor acerca de esta condición que el poema de los dones, en el que la figura del bibliotecario ciego es descrita como una magnífica ironía divina y cuya experiencia solo es comparable a la de Tántalo. Borges explica también que, contrariamente a lo que la gente imagina, en vez de vivir en un mundo de oscuridad absoluta, su entorno consiste principalmente en una neblina verdosa o azulada. La gente, dice Borges, se imagina al ciego encerrado en un mundo negro. Hay un verso de Shakespeare que justificaría esa opinión. Looking on darkness, which the blind do see. Mirando la oscuridad que ven los ciegos. Si entendemos negrura por oscuridad, dice Borges, el verso de Shakespeare es falso. Pero los colores no constituyen la única preocupación de los escritores ciegos. En su novela Ciegos, el novelista francés Hervé Guibert nos revela su odio por las esquinas de las mesas. Como otros, aborda el tema del amor entre ciegos, pero en lugar de abundar en especulaciones, se limita a describir de manera realista la vida cotidiana de dos seres perfectamente autónomos que comparten un departamento y educan en él a su hijo vidente. Aunque se trata de un artista plástico y no de un escritor en el sentido tradicional de la palabra, Eugen Bakvar, fotógrafo ciego de origen esloveno, merece ser mencionado aquí, ya que a menudo su obra hace referencia a la literatura. Solo cuando imaginamos existimos, asegura Bakvar. No puedo pertenecer a este mundo si no puedo decir lo que imagino a mi propia manera. La imagen no es necesariamente algo visual. Cuando un ciego dice que imagina, significa con ello que él también tiene una representación interna de las realidades externas, que su cuerpo también media entre él y el mundo. Fascinado por la figura de Edipo, con el que dice identificarse, Bakvar cuenta que a menudo la gente se molesta de que un ciego se atreva a tomar fotografías y asegura, esto es consecuencia de los prejuicios psicológicos, históricos y sociológicos que existen acerca de los ciegos. Si las personas quedan perplejas es porque interviene su propia relación con la ceguera, a veces su temor, a modo de complejo de castración. Según él, los momentos más importantes de su vida fueron aquellos que suscitaron en él una revuelta para reivindicar su igualdad con respecto a los demás y la aceptación de su diferencia. Mi sed de imágenes también consiste en combatir todos los lugares comunes acerca de los ciegos. Bakvar dice que su fotografía parte de la oscuridad, que su hoja en blanco en realidad es negra, como una cámara oscura. Con frecuencia, para llenar ese vacío, deja abierto el obturador mientras se acerca y recorre los objetos con una vela o una pequeña linterna. Para guiarse se vale de su tacto o de algún asistente. El resultado ha sido descrito en varias ocasiones como una especie de escritura con luz. ¿No podría decirse lo mismo de la poesía de Borges o de Milton o de Homero? Y ya es el... Qué bueno. Entonces, para mí la lectura del libro de Lina fue ir recorriendo esos mismos autores que yo había, y unos más,
hay que decir otros diferentes. Y unos menos. Y unos menos. Pero a la vez era como otra lectura. Y eso era una conversación muy, muy rica que derivó en esta conversación de aquí y que esperamos que se convierta tal vez en otra cosa, no sé, alguna correspondencia quizás, o un libro a 2 manos, 4 manos y a 2 ojos. Pero teníamos, después de encontrar todas estas similitudes, porque cuando lean el libro de Lina, que tienen que hacerlo si el tema les interesa, van a ver que hay una obsesión, ¿no? Una obsesión que se convierte después en investigación y en literatura. Y que esas obsesiones hermanan a la gente en realidad. No solamente las vivencias semejantes, sino también aquello que ha ido ocupando, y lo hago así porque es como una espiral, nuestra mente y nuestros ojos durante años y años. Oye, pero muy interesante eso que decías en tu ensayo sobre la cuestión de la siega voluptuosa, ¿no? Como una representación, porque yo en la literatura que repasé, entre la que no está la francesa, porque en realidad casi no está la francesa, porque bueno, tampoco yo leo francés, ¿no? Pero no, yo no me encontré con la figura de la ciega, no la voluptuosa por lo menos, más bien la patética. Pero casi todos los autores hablan insistentemente sobre los ciegos y los personajes ciegos, y aparece muy, muy poco la ciega, que fue una de las cuestiones que a mí me convocó, digo, desde mi lado más feminista. Es decir, nunca están las escritoras, o por lo menos en el siglo XIX, las escritoras son muy pocas, están muy borradas, y los personajes femeninos suelen ser personajes muy planos y acartonados, ¿no? Y normalmente siempre, esto ya lo decía Virginia Woolf, en relación con un hombre. Sus relaciones son siempre mediadas por la figura masculina. Entonces a mí me interesó seguir un poco esa línea y no me encontré con esas... ciegas voluptuosas. Las voluptuosas, ¿no? Que eso me parece bastante interesante, un poco clicheta, probablemente a lo mejor en la literatura francesa, que ya sabemos que tiende a mirar también cosas que la literatura latinoamericana no necesariamente examina. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención, y quería comentarte esto, Guadalupe, es que hay una cosa que hace Borges, y es que habla de la ceguera como una manera de la valentía de los hombres. A mí esto, por supuesto, también me llamó la atención, me convocó, ¿no? En ese mismo ensayo que tú citabas, que es el ensayo sobre la ceguera, que en realidad fue una charla que dio Borges y luego se convirtió en un ensayo. Y él habla de esta condición heroica del ciego, ¿no? Que se sobrepone y realmente convierte la ceguera en una suerte de épica. Y me parecía muy interesante, digamos, comparar esta idea de la ceguera como una especie de épica, de una especie de gran valentía que se tiene que demostrar ante ella, y justo lo contrario que pasa con algunas de las autoras latinoamericanas. Puntualmente yo me encontré con Josefina Vicens, una muy importante escritora mexicana, contemporánea de Rulfo, y de hecho, y tan poco... digamos, con tan poca obra como Rulfo. De hecho, Rulfo tiene 2 grandes libros, Vicens idem, y Rulfo tiene muchísimos guiones, y también Josefina Vicens fue una gran guionista de cine y escribió alguna obra de teatro. Pero lo que es muy interesante es que Vicens se va quedando ciega al final de su vida, lo cual trastorna un poco, digamos, su devenir de escritura. Y lo que es muy, muy interesante es que cuando le preguntan en una entrevista por qué no escribió sobre su ceguera, ella dice, empecé a escribir pero lo boté porque iba a salir una cosa lastimera. A mí esa frase, esa palabra además me pareció muy impactante, viniendo yo misma de la experiencia de la ceguera y encontrándome además en nuestra generación con una serie de escritoras que hablan sobre cuestiones del ojo, ¿no? Como pérdida de un ojo, ojo de vidrio, lunar, sangramiento, etc. Entonces de repente dije, ¿qué está pasando aquí? Qué interesante cómo las escritoras, o por lo menos las escritoras
que pasan por esa misma experiencia no lo ven como un acto de valentía, sino que lo ven como una oportunidad de que ese defecto físico se convierta también en una manera como de mirarlas en menos, o puede incluso terminar manchando el resto de la obra literaria, ¿no? Bajándole el perfil a la obra literaria si ellas se atreven a escribir sobre lo físico. Y esto me llamó la atención, era más bien especulativo cuando leí la frase lastimera de Vicens. Pero en el largo tiempo que yo estuve pensando sobre la cuestión del ojo y la ceguera y la casi ceguera, me encontré, y casualmente porque en realidad me pidieron una selección de la poesía de Gabriela Mistral, que es la gran poeta chilena Nobel, y en esa lectura transversal que yo hice de la obra también leí parte de la correspondencia, que en el caso de Mistral es casi más larga que todo el resto de la obra junta, ¿no? Una mujer que escribió muchísimas cartas porque siempre vivió fuera y siempre se estuvo moviendo. Y me encontré con una correspondencia entre Mistral y otra gran escritora chilena menos conocida, que es Marta Brunet. Ambas fueron, de hecho, los dos primeros premios nacionales de mujeres en Chile. Cuando había 30 premios nacionales, había solo 2 a mujeres y Marta Brunet era la otra. Pero es que Marta Brunet era casi ciega a los 30 años. O sea, nació con unas cataratas congénitas y entonces en la correspondencia de pronto se revela que Marta Brunet tenía problemas a la vista muy, muy severos y que prácticamente no podía escribir, pero escribía muchísimo. O sea, realmente tenía como toda una mecánica para la escritura y le escribe unas cartas muy lindas a Mistral porque se entera de que Mistral, ya vieja y diabética, está perdiendo la vista y le recomienda unas hierbas mexicanas que parece que son muy buenas, y le recomienda también los ejercicios oculares de Huxley, que son precisamente los que tú mencionabas, ¿no? Y le dice, mira, Huxley está casi recuperado de su ceguera, cosa que además no es verdad, porque a Huxley lo pillan en una conferencia que pierde la línea en la que está leyendo, y en realidad no es la que está leyendo, es la que tiene memorizada, y entonces se pone nervioso, se queda en blanco, y entonces tiene que buscar una lupa en su bolsillo para intentar encontrar dónde está la línea que perdió. Bueno, y ahí se revela que en realidad está muy ciego y que en realidad todo lo memoriza, pero se hace el que ve, porque su propia técnica, digamos, parece que es tan milagrosa. Bueno, en fin. Pero lo que me pareció muy interesante, porque la verdad es que también hay unas anécdotas muy divertidas en la historia de los ciegos y las ciegas, pero lo que a mí me interesó es que todo ese relato, que es muy privado, porque son las cartas privadas entre estas dos grandes escritoras chilenas, ocurre en una especie de silencio. Eso no está rescatado en los relatos sobre ninguna de estas dos escritoras, y sus problemas de cuerpo no están contados. No los cuentan ellas mismas. Brunet un poco más, pero Mistral para nada. Y aparecen poquísimo en su literatura. Y entonces me parecía muy, muy interesante porque en realidad mi conjetura, y es lo que yo propongo en el segundo ensayo, pero sobre todo en el tercero, es que en realidad hablar del cuerpo para las mujeres escritoras, significaba referirse a un espacio que era el espacio no validado por los escritores hombres. Y digo, para los que no lo hayan pensado, es que la escritura siempre fue un trabajo intelectual que parece que ocurría del cuello para arriba, en el cerebro, ¿no? En la mente. Pero digamos que todo lo demás, todo lo corpóreo, todos los fluidos, todas las maternidades, todas esas cosas que no se debían decir porque eran un poco asquerosas, le ocurrían a las mujeres. Entonces las mujeres escritoras de ese momento empiezan a pensar o se dan cuenta que hablar del cuerpo está prohibido porque de alguna manera viene a decir que las escritoras son puro cuerpo y en realidad no tienen una literatura. A mí me parece que en nuestra generación, Guadalupe, todavía al principio se sufría un poco de eso. Cuando yo empecé a escribir, las reseñas decían que mi literatura era ombliguista. Sí. No, de verdad, eso se decía como en los años 80 con mucha ligereza. Yo leyendo a Nausgard decía, bueno, pero si es que esto no es ombliguista, yo no sé lo que es, pero es una gran literatura, porque la literatura de los hombres es pública, es del mundo público, y la literatura de las mujeres parece que todavía, en cierta medida, sufre un poco de eso.
yo no les voy a leer de la parte de Brunet porque para no alargar mucho, pero también les quería contar algo que a mí me pareció muy impactante en Brunet, y es que a los 60 años, ya cerca de, digamos, del final de su vida, Brunet se opera en España, en la clínica Barraguer, bueno, que ha sido una familia, hijos, nietos, todos oculistas, ¿no? Y muy Sí, grandes oculistas. Barraquer, yo fui ahí también. Ah, fuiste ahí. Fui a dar ahí, en la de Bogotá y en la de Barcelona. Ah, mira, bueno. Eran dos hermanos oculistas. Yo no he tenido la suerte o la mala suerte, no lo sé. Pero Brunet se opera de la vista y se retira a estas cataratas por fin a los 60 años. Y dice que se queda borracha de luz, borracha de color, y deja de escribir. Es como si empezara a ver, le quita, la distrae de tal manera que ya no vuelve a escribir. A mí me pareció muy, muy impactante, digamos, esa contradicción, precisamente en el lugar más amado de Brunet, el que la había hecho tan famosa, el que la había hecho tan feliz, ¿no? Mientras casi no veía. Así que bueno. Y eso que dices me recuerda justo el verso tan conocido de Rimbaud, que es el poeta tiene que volverse vidente, ¿no? Es esta búsqueda de la videncia, de la luz. Pero ya una vez que tienes una sobredosis de eso, ¿para qué quieres seguirla buscando? Sí, ¿no? como un encandilado, ¿no? No sé cómo le dicen aquí en España el encandilamiento. Parece que es una palabra muy chilena. Deslumbrado. Es como cuando te da la luz en la cara y te quedas un poco ciego. Se dice así. Que una vez alguien me dijo que rara esa palabra y dije, debe ser chilena. Pero bueno, a propósito de las miradas, Guadalupe, a lo mejor también podríamos hablar, o podrías hablar tú un poco de esta cuestión de la mirada, ¿no? Que también los escritores en cierta medida trabajan esa mirada, porque los escritores y escritoras, trabajan esta cuestión de qué se elige ver y qué es lo que se elige no ver, ¿no? Y yo sé que tú has pensado mucho en este tema en el que yo en realidad no he pensado tanto. Pues es como cuando, sobre todo lo pensé cuando estaba escribiendo autoficción, esta novela del cuerpo en que nací, que la realidad, por más que uno trate de ser fiel a ella, no puede serlo, ¿no? No puede ser del todo, no puedes abarcar tantas facetas. Y entonces escribir de alguna manera es elegir dónde mirar, ¿no? Elegir qué mirar, elegir dónde poner la luz, el reflector, y llevar al lector a que él mire a cierto lugar. Es como esta sensación que seguramente tú has tenido y que todos hemos tenido, que los escritores que amamos o que realmente nos conmueven son aquellos o aquellas que nos hacen ver el mundo de otra manera. O sea, para mí un ejemplo así que me viene de inmediato a la mente es Julio Cortázar, que de repente me enseñó a ver en las grietas de la vida cotidiana guiños del mundo fantástico que está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? El mundo fantástico acechando como una dimensión paralela a la que sin su ayuda yo nunca habría logrado voltear a ver o descubrir. Y yo creo que es eso, o sea, que la literatura nos enseña a mirar de otras formas, a mirar cosas que están ahí pero que quizás no veríamos, y también nos ayuda a mirar al otro, ¿no? A mirar, a ponernos en los zapatos del otro y mirar desde su subjetividad, mirar desde su punto de vista. No importa si se trata de una mujer japonesa, enana, del siglo XII, estamos, al leer en primera persona lo que ella escribió, estamos encarnándola. Y yo creo que desde ese punto de vista, o sea, que es eso, la lectura es un punto de vista. Perdón, no sé por qué me está sonando el teléfono, porque lo puse en silenciar. Y hablando de eso, precisamente de hablar, digamos, de encontrar eso que no hemos visto en la grieta, ¿no? Que me gustó mucho esta imagen que usabas de Cortázar. Estaba pensando precisamente que en El huésped, que es la novela de Guadalupe que mencioné como muy al inicio de la conversación,
hay precisamente mirar ese submundo, ¿no? Primero, es un libro muy curioso porque tiene una primera parte que es sobre una chica que se llama Ana, que cree que está como poseída por algún tipo de espíritu y que ella misma tiene como un poder extraño que genera la muerte de su hermano, ¿no? Y esta chica en un momento decide le tiene mucho miedo a los ciegos y decide ir a una casa de ciegos para descubrir cómo son, ¿no? Pero es precisamente en esa segunda parte que está como conectada, pero al mismo tiempo es una segunda parte medio diferente, la cuestión de estas mafias de ciegos. Y a mí me parecía tan interesante esto que tú habías mirado algo que está muy evidente en el metro de la Ciudad de México, pero que yo no he encontrado en ninguna novela mexicana, y que me llamó mucho la atención la manera en que tú lo veías y también la manera en que conectas a estos ciegos con el mundo de lo político, que me pareció también muy interesante, ¿no? Porque normalmente el ciego es como alguien fuera marginado, ¿no? Como fuera del recorrido de lo público, ¿no? A pesar de que está en lo público, no parece que está en la conversación de lo público. Digo, en España hay digamos, una excepción, y es que en España está la ONCE, que es una institución muy, muy importante, muy presente. Pero en el resto de América Latina me parece que como que el ciego es alguien que como que hay que tapar o que no está involucrado en las decisiones políticas. Y me gustaría que contaras un poco cómo se te ocurrió esa idea tan absolutamente maravillosa de la intervención de los ciegos en las elecciones, que también me parecía ya el sumum plus de su participación en lo público. Bueno, en realidad boicotean las elecciones, ¿no? Pero creo que tiene que ver, o sea, yo empecé a escribir, esto es realmente lo que considero mi primera novela, mi primer libro, aunque haya unos protolibros anteriores que siempre estoy tratando como de olvidar. Pero lo escribí, lo voy a contar rápido, aunque debería, o sea, ocuparía muchas, no sé, horas o minutos. Yo participé mucho en el levantamiento zapatista. O sea, el levantamiento zapatista se produjo, yo era estudiante y me fui de inmediato, o sea, me tiré de cabeza en él. Me fui a Chiapas, conocí a los zapatistas, etc. Ellos dijeron algo en un discurso que a mí me llamó muchísimo la atención, o sea, que me cambió la forma de ver el mundo, y que era solamente cuando México, los mexicanos se atrevan a ver ahí donde más duele, eso que más les duele, eso que quisieran ocultar a ojos de todos los demás, porque es eso que más les avergüenza. Solamente cuando miren de frente eso y hablen de eso, vamos a poder reencontrar la integridad como país. Y decían integridad y lo hablaban, o sea, hablaban como de integridad y de integración a la vez, ¿no? O sea, como la integración entre este mundo marginal de los indígenas y de toda la gente que vive en condiciones infrahumanas, y también esta columna vertebral que hace que podamos respetarnos a nosotros mismos porque sabemos que estamos actuando con justicia, con dignidad. Y yo me pregunté, ¿cómo será eso si uno se atreve? O sea, ¿cómo sería a mi nivel personal en mi caso? ¿Y de qué hablaría yo? Y si eso de lo que yo no me atrevo a hablar lo convirtiera en literatura. Y entonces fue la primera vez que empecé a hablar de la ceguera y de la mirada del otro y de este miedo a esta cosa incontrolable que sentía dentro de mí que algún día podía aflorar. Y este grupo de ciegos son de alguna manera, simbólicamente, los zapatistas. O sea, además que era justo en esa época en la que lo empecé a escribir, traté de que no fuera tan evidente, ¿no? Para mucha gente sí era evidente. Así. Pero o sea, el Cacho tiene muchas formas, o sea, el Cacho es este personaje que los lideré a la mafia de alguna forma, tiene muchas de las contradicciones y del sentido del humor un pelín machista del subcomandante Marcos y esta gente que sale de lo marginal y se subvierte y que logra de alguna manera intervenir en la vida política mexicana son ellos, ¿no?
está la idea del monstruo como figura subversiva, como figura que a pesar de él mismo, por su sola presencia, se convierte en algo que subvierte los valores estéticos, los valores de la burguesía y que causa una revolución. Y qué bueno que mencionas ese tema porque la primera parte de tu libro, que es muy, muy poderosa, habla acerca de la relación entre la vista y el poder, ¿no? Y de cómo muchas veces es un enfrentamiento entre los poderosos o los militares o los que poseen las armas y aquellos que no la poseen, pero que sí poseen la voz y la masa, y cómo está mediada por la vista. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, voy a hablar brevemente porque yo creo que ya estamos llegando al final de la hora de conversación y no queremos tampoco pasarnos mucho con ustedes que tendrán otras cosas que hacer, pero bueno. Mira, lo que pasa es lo siguiente, cuando yo estaba escribiendo estos ensayos, lo de Mistral y Brunet que comenté y bueno, y toda la cuestión de la literatura de la ceguera, me acuerdo que mi compañero me dijo, oye, tú estás como llevas años escribiendo estos textos y yo creo que a nadie le importa lo de los ojos. Y yo dije, sí, tienes razón, ¿a quién le puede importar más que a Guadalupe Nettel y a mí? Bueno, pero como que al día siguiente ocurrió el estallido social en Chile, estallido social que fue definido como un despertar, como el despertar de un largo sueño que era el de la postdictadura chilena, que yo siempre esto lo pongo entre comillas, ¿no? De la postdictadura chilena donde nos habíamos como dormido todos como pensando que habíamos encontrado como la solución a nuestros problemas y se había por lo menos finalmente después de un montón de años ido el dictador. Y entonces de pronto nos dimos cuenta de que había el propio sistema político, económico, que había continuado, digamos, durante la postdictadura, en realidad había sido bastante abusivo, ¿no? y había mantenido muchos de los criterios políticos de la dictadura misma, políticos y económicos. Y entonces se definió como un despertar, y de hecho la ciudad en su gran manifestación, en parte liderada por las mujeres y por, digamos, los años de manifestación de las feministas, que habían educado a la ciudadanía a la manifestación callejera, bueno, la ciudad se llenó de ojos, o sea, de ojos pintados, ¿no? No es que se llenó de ojos, sino que de pinturas, ¿no? De ojos abiertos, Chile despertó, bueno, todos estos lemas que fueron muy, muy fuertes, ¿no? Pero a poco andar, y yo diría pocos días después, ahora mismo no me acuerdo exactamente cuándo sucedió, la policía militarizada chilena salió a las calles y salió a disparar. Los supuestos balines, que en realidad se descubrió que eran 80% en realidad metal apenas recubierto de plástico, y que además son balines que por leyes internacionales no se pueden disparar de la cintura para arriba, porque realmente pueden atravesar las costillas, pueden dar al corazón, pueden matar. Bueno, la cuestión es que estos balines estaban siendo disparados directamente a los ojos de la ciudadanía. Yo creo que no hay nadie aquí que no haya escuchado sobre eso porque fue brutal. Y de hecho hubo unos 400 ojos perdidos, ¿no? Y un par de personas que quedaron completamente ciegas. Pero no porque estaban portando algún arma, sino que sencillamente por estar manifestándose. La violencia de eso fue absolutamente espantosa y además simbólica, o sea, era literal y simbólica, porque por un lado estaba la violencia misma contra los ojos, ¿no? Pero al mismo tiempo estaba lo simbólico que era cerrar esos ojos que habían despertado. La situación fue muy, muy interesante porque se dio en ese caso, para mí, cerraba, digamos, una reflexión que yo venía haciendo, pensando, digamos, desde Edipo y Tiresias, como en nuestra cultura, por lo menos en nuestra cultura occidental, siempre se ha asociado la visión con el poder. Los que ven son los hombres, los que se quedaron ciegos, importaba relatar, eran también los hombres. Dios normalmente está representado con un ojo, porque es un ojo que ve, y el poder panóptico también está representado por un gran ojo que nos ve, aunque nosotros no sepamos si nos está viendo, ¿no? Entonces hay muchas referencias en la cultura a la idea de que el ojo igual poder, de diferentes tipos, ¿no? Entonces de pronto era como si el ojo ciudadano hubiera adquirido un poder y entonces la respuesta era cegar ese poder.
Pero lo que fue aún más interesante desde mi punto de vista, y es lo que trabajo un poco en este primer ensayo, que es un poco crónica y un poco ensayo y un poco reflexión, es que la propia ciudadanía entendió que se los estaba atacando por este motivo. Y entonces empezaron todos a aparecer en las manifestaciones con estos anteojos industriales, ¿no? Que son justamente para que no les atraviese ningún balín. Empezaron a aparecer con láseres verdes, estos que vendían en la calle, de hecho, con los que apuntaban a los ojos de los policías para que ellos no pudieran verlos y no les pudieran disparar. Con lo cual a mí me pareció interesantísimo lo que estaba pasando en términos de poder, porque ya no era el poder de la policía y del gobierno contra la ciudadanía, sino que la ciudadanía también respondiendo desde lo visual, atacando, digamos, sin cegar, los ojos propios de la policía para evitar el daño. Y esto sumado al hecho de artistas visuales que se apostaron en los altos edificios del centro de Santiago para filmar con el ojo de la cámara a la ciudadanía y para incluso postear, digamos, sobre las fachadas de uno de los edificios más altos mensajes que iban dirigidos al presidente de la República y a todos sus brutales ministros. Entonces fue muy, muy interesante ese juego de luces y sombras, porque mucho de esto además ocurría al final de las manifestaciones en la oscuridad, esas miradas cruzadas, ¿no? Y ese deseo de cegar que finalmente también ha tenido una respuesta política muy importante. Pero sobre todo para mí lo más importante de todo esto es que precisamente la violencia de ese momento, de ese cegar, acabó siendo, y con esto termino, acabó, digamos, produciendo un cambio en lo político, y era el cambio en la Constitución que fue dictada durante la dictadura y que se había dicho durante 40 años que no se podía cambiar, que solo se podía parchar, pero no se podía cambiar, nada se podía cambiar en Chile. Y de pronto precisamente lo visible que fue esta violencia contra la ciudadanía, lo espectacular y lo brutal y lo gore de esta violencia, fue lo que acabó produciendo una transformación muy, muy importante en lo que esperamos sea un nuevo futuro para Chile. Así que a mí me pareció súper interesante cómo el ojo adquiere esa prominencia precisamente en un lugar tan importante que es nuestra vida política. Bueno, así que bueno. Se acaba el tiempo. Sí, qué lástima, porque podríamos seguir y seguir. Me encantó conversar contigo, Lina. Sí, igualmente. Escucharte. Qué lujo hablar contigo, Guadalupe. Y muchísimas muchas gracias por venir a escuchar acerca de ojos y cegueras. Sí, sí. Y libros, por supuesto. Sí. Bueno, gracias.